Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí estamos, Señor, como es nuestra costumbre, reunirnos los sábados para alabarte, para glorificarte, Señor, para alabarte y para tener reverencia de ti, Señor, y para seguirnos instruyendo en tu santa palabra. Perdónanos por los pecados que hemos cometido últimamente. Te rogamos, Padre, que en este día nos des la iluminación de tu Santo Espíritu para seguir entendiendo los mensajes de salvación que tú nos has dejado en tu santa palabra. Guíanos siempre y no te apartes de nosotros, y enséñanos aún más a ser respetuosos de tu santo día, Señor. El sábado lo destinaste tú como señal para nosotros, para que sepamos que hacemos parte de tu pueblo y que al cumplírtelo te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Creador, como nuestro Redentor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Laura. Laura. Hoy vamos a recordar un tema que es importante que siempre lo tengamos presente. ¿Su mamá estaba aquí? Sí, ya vi. Ah, bueno, precisamente el tema es para ella. Es que sí. ¿Cómo está? Gracias. Bueno, observemos lo siguiente primero que todo. Si nosotros creamos una empresa y no le ponemos unos reglamentos, ¿qué podría pasar dentro de esa empresa? Con los trabajadores, con el trabajo que se hace, con lo que se produce. ¿Habría un qué? Un desorden, un caos, porque nadie sabe qué es lo que va a hacer, qué es lo que hay que respetar, ni quién es el dirigente, ni quiénes son los jefes, ni nada de eso. La empresa se convertiría en un caos total. Bueno, guardando todas las proporciones,
Dios creó la tierra. Y en la tierra creó la raza humana. Adán y Eva. ¿Qué les dijo Dios a Adán y Eva? Fructificad y multiplicaos. ¿Cierto que dijo así? Bueno. ¿Qué quiere decir la palabra multiplicaos? ¿Que multiplicaran los árboles? No. Que multiplicaran la raza humana. En otras palabras, que tuvieran hijos. Y que esos hijos tuvieran hijos y esos otros hijos, más hijos y más hijos y más hijos, para que se poblara la tierra. De esa manera se iban a multiplicar. ¿Se pueden imaginar ustedes que Dios hubiera creado la primera pareja humana, o sea, la raza humana aquí, y no le hubiera puesto ley? Si habiendo una ley de Dios en la tierra y la tierra ha llegado a los extremos de desorden y de corrupción, ¿se pueden imaginar ustedes que Dios no hubiera puesto una ley que rigiera los actos de los humanos? Ya la raza humana se hubiera despedazado totalmente. Es imposible pensar que Dios iba a crear una raza humana sin ley. Sobre todo por esto, porque la misma palabra de Dios dice que nuestro Dios es un Dios de orden y no de confusión. Y si Dios es un Dios de orden, todo lo hace con orden. Y para que haya orden en una empresa, en la tierra, en la casa, tiene que haber una ley. Si nosotros no le estableciéramos ley en nuestro hogar fuera un caos. Aún en cada hogar hay leyes que hay que respetarlas. Y el que viene de la calle y entra a este hogar tiene que respetar las leyes que tiene este hogar. De tal manera que nosotros no podemos pensar que la ley de Dios ha sido abolida en la tierra. Por muchas razones. Ya nosotros vimos un estudio aquí, cualquier día vamos a repetirlo, donde probamos que la ley de Dios fue dada en el Edén. La gente piensa que la ley de Dios fue dada en el Sinaí, a Moisés. Y entonces piensan enseguida, es que la ley empezó a regir del Sinaí para acá. No, del Sinaí para atrás también estaba la ley de Dios. Y hay una prueba muy contundente en la ley que Dios dio en el Sinaí a Moisés. Es cuando en el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. La palabra acuérdate es signo significativo e incuestionable, o sea, indiscutible, de que ese mandamiento fue dado mucho antes y que en el Sinaí lo están recordando. Acuérdate, o sea, no se te olvide. No se te olvide de guardar el sábado. Eso es lo que quiere decir la palabra acuérdate. ¿Sí? Ahora, hay otro signo también indiscutible en la ley que Dios dio en el Sinaí. ¿Cómo dice el primer mandamiento?
Amar a Dios sobre todas tus cosas. No tendrás dioses El ajenos primer delante mandamiento. de mí. No tendrás dioses extraños Ajeno. fuera de mí. Lo que podríamos decir también, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo es que vamos a pensar que Dios en ese momento es cuando le va a decir a la raza humana, tienes que amarme a mí únicamente, y que ya no se lo dijo a Adán y Eva? Y que desde Adán y Eva hasta el Sinaí la gente podía amar a cualquier otro Dios y no le era pecado. Eso es absurdo. Sí estamos comprendiendo. Es como si, de acuerdo al criterio de algunas personas que dicen que la ley de Dios fue dada en el Sinaí por primera vez, tendríamos que pensar nosotros. Eso era para la ley de Moisés. Dicen eso. Leyes de Moisés, sí. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros? Que antes del Sinaí todo el mundo podía creer en otro Dios y no le era pecado. O sea, algo así como que si Dios les hubiera dicho, ahora del Sinaí en adelante es que me tienen que amar a mí solamente, pero del Sinaí para atrás ustedes podían amar a cualquier otro Dios y yo no me metí en eso. ¿Sí pueden pensar una cosa de esas de Dios? Eso es absurdo. Eso es absurdo. Desde la creación del mundo, pues ya Adán y Eva tenían que saber, ¿no? Tenían que saberlo. Es que lo sabían. Claro. Ese mismo caso del segundo mandamiento. ¿Cómo dice el segundo mandamiento? Dice, no hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo o en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento de la ley de Dios, la que fue dada en el Sinaí a Moisés. En pocas palabras, el segundo mandamiento le está diciendo a la raza humana, no adores imágenes, no te arrodilles ante las imágenes, ¿verdad? Sería absurdo pensar que antes del Sinaí la gente podía arrodillarse ante imágenes y Dios aplaudía eso. ¿Por qué? Porque según ese absurdo criterio de esas personas, antes del Sinaí no estaba la ley de Dios, sino según ellos, la ley de Dios fue dada por primera vez en el Sinaí. Entonces, si en el Sinaí es cuando Dios está prohibiendo adorar imágenes, querría decir que antes del Sinaí se podía adorar imágenes y no nos era pecado. Eso es un absurdo pensar en eso. Esos criterios van totalmente contrarios al pensamiento divino. Nosotros tenemos las pruebas contundentes que antes del Sinaí ya la ley de Dios existía. La ley de Dios existía desde el mismo momento en que Adán y Eva fueron creados. O sea, cuando Adán y Eva fueron creados, Dios les dijo, aquí está mi ley. Y yo no sé si ustedes recuerdan un estudio que hicimos aquí, en donde fuimos probando con el Antiguo Testamento, o sea, antes del Sinaí, cómo se iban marcando cada uno de los 10 mandamientos. Lo que pasa es que antes la ley de Dios no había sido dada escrita. Antes del Sinaí la ley de Dios no había sido dada escrita. Todo era verbal. Un patriarca se la pasaba a los hijos a los otros, a los otros, a los otros. Y el pueblo de Dios conocía la ley, pero de manera verbal. Es lógico que 400 años de cautiverio en Egipto, viviendo un pueblo como esclavo,
donde no le daban tiempo para ni siquiera para arrodillarse y alabar a Dios, pasando cuántas generaciones en 400 años, ese pueblo se le empezaron a olvidar las cosas de Dios. Acuérdese que se les olvidó hasta en qué día vivían. En que cuando ya Dios los saca al desierto, hay un día en que le dice él a Moisés: Moisés, mañana es sábado, para ubicarlos en el tiempo, porque ya ellos habían perdido la noción del tiempo. Cuando ya ese pueblo es llevado al Sinaí, Dios le dice: ven, ahora te voy a dar la ley por escrito. No es por primera vez. Lo que sí podríamos decir que fue por primera vez fue que se la dio por escrito, porque antes no estaba escrita, sino en la mente de los hombres. Por eso nosotros observamos que cuando Dios le llega al cuarto mandamiento a Moisés, le dice: acuérdate, como un signo indiscutible de que esa es una ley que fue dada antes y que ahora se las está recordando, y por lo tanto se las está dando por escrito. Ahora vamos aquí en forma rapidita a decir los 10 mandamientos que Dios estableció, o sea, los mandamientos que son los de la ley de Dios. El primero: no tendrás otros dioses fuera de mí, ¿cierto? Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento, ¿cuál es? No hagan ídolos. O sea, no te hagas imagen de ninguna especie, ¿cierto que sí? El tercer mandamiento: No uses mi nombre sin el respeto. no tomes el nombre de Dios en vano, ¿sí? Porque no dará a Dios por inocente al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento: Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. o sea, la guarda del sábado como día de reposo cristiano. El quinto mandamiento: 6 días trabajarán. sí, el quinto mandamiento. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Honrar a padre y madre, para que los días se alarguen en la tierra que Dios nos da. El sexto mandamiento: No maten. no matarás. El séptimo mandamiento: Sean fieles en su matrimonio. No sean fieles en su matrimonio. o sea, no cometerán adulterio, no deben cometer adulterio. El octavo mandamiento: ¿cuál es el octavo? No robes. No sean fieles. ¿Ah? No robes. O sea, no robarás. El noveno mandamiento: ¿no qué? No sean infieles. No codiciar los bienes ajenos. Y el décimo: No se dejen dominar por el deseo de tenerlos todos. o sea, no mentirás. Los 10 mandamientos, ¿cierto? Ahí están los 10 mandamientos. No codicies. No codicies. Esa es la ley de Dios. Ahora vamos a leer un versículo, un pasaje en la Biblia que yo quiero que lo leamos varias veces para que quede grabado en nuestra mente. Vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 5 y leemos los versículos 17. Sí. Mateo capítulo 5, ¿ya lo tiene? Mateo 5, 17. Ajá. ¿Ya? 17. Leemos del 17 hasta el 19. ¿Lo leo? Léalo, pero lo vamos a leer varias veces. ¿Sí? ¿Lo leo para explicarlo? Lea. Dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra,
alguien no obedece uno solo de los mandamientos de Dios, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer, pero el que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino de Dios. ¿Está bien? A ver, leámoslo allá. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerá, sin que todo se cumpla. Por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Correcto. Vamos a escucharla ahora acá. Escuchen cómo dice aquí. No pienses que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anular. No he venido a anular. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de sus mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo, ¿Cómo dice ahora acá esta versión? Escuchen ahora esta otra versión. No crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley ni a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero significado. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra hasta que suceda todo lo que tiene que suceder. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de Dios. Con esta lectura que hemos hecho, por eso les pedí que la repitieran. Porque bastaría este pasaje para que quedara probado que la ley de Dios no ha sido anulada, no ha sido quitada, como algunos dicen. Ahora, ¿quién está hablando aquí? ¿Un profeta? ¿Quién está hablando en este pasaje? Jesús. El mismo Jesucristo, en forma directa. O sea, es Dios mismo quien está diciendo: yo no he ido a la tierra como humano para anular mi ley. Eso es lo que está diciendo aquí. Yo fui a la tierra como humano a cumplir mi propia ley, pero ya como humano. El mismo Cristo le está diciendo: mi ley no ha sido abolida. Miren lo que dice este pasaje aquí, lo que dice Jesús en este pasaje. En el versículo 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Cómo dice el versículo 18 allá?
Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra no se le quitará la ley ni un punto ni una letra hasta que suceda todo lo que tiene que suceder. ¿Sí lo ven? O sea, mientras exista este mundo, en el que estamos viviendo ahora, dice, mientras exista este mundo, a mi ley no se le quitará ni una jota, ni una tilde, nada, nada, sino cuando ya se acabe esto. Y ahora yo pregunto, ¿ya se acabó este mundo? No se acaba. No se ha acabado, ¿verdad? Entonces quiere decir que la ley de Dios está vigente. Y si la ley de Dios está vigente, y la ley de Dios son aquellos 10 mandamientos que le dieron a Moisés en el Sinaí, quiere decir que el sábado está vigente. Porque la guarda del sábado es uno de los 10 mandamientos. ¿Ya? Es imposible decir que no tenemos que guardar el sábado como día de reposo cristiano. Precisamente el cuarto mandamiento es la piedra de tropiezo de todas esas personas que dicen que los 10 mandamientos fueron abolidos por Cristo en la cruz. Porque cuando usted habla con esas personas que dicen así, no, es que Cristo abolió la ley. Sí, estamos bajo la gracia. En la cruz. Ah, bueno. Cuando usted habla con esas personas así, y le dice, usted dice que Cristo anuló la ley en la cruz. Entonces yo me voy a acostar con su mujer. Porque ya Cristo abolió la ley. Entonces yo puedo acostarme con su mujer. Mañana, esta noche me la presta. Porque eso no es pecado. No es que Cristo abolió la ley en la cruz. ¿Ah? O sea, ellos dicen que abolió la ley, que ya lo que uno haga ya no es pecado. Sí, ellos dicen que ya. Entonces dice otra cosa. Si Cristo anuló la ley con su muerte en la cruz, yo mañana me voy a robar el carro del vecino. Y eso no es pecado. No me pueden decir ladrón, ni me pueden meter preso. Porque ya el mandamiento que dice no robarás, Cristo lo abolió en la cruz. Entonces podemos robar. Ah, yo puedo utilizar el nombre de Dios en vano. Yo puedo cantar una canción a Dios en un burdel, o sea, en un sitio de prostitución. Y yo puedo ponerme a cantar ahí a Dios, y Dios ven acá, Dios mira, ven acá. Pero entonces no me sería pecado. ¿No ves que Cristo anuló la ley en la cruz? Entonces yo esta tarde me voy a ir a una iglesia católica y me voy a arrodillar ante una imagen de esas que tienen ahí de San Chorizo, ¿sí? De Juan Pablo II, por ejemplo, una estatua que tengan ahí. Yo esta tarde voy y me arrodillo allí, porque eso no me es pecado. Porque la ley de Dios fue abolida en la cruz. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Eso es un absurdo. Si usted hace todas esas cosas, todo eso para usted es pecado. Porque Juan dice en su palabra, pecado es la infracción de la ley. Y cuando usted comete esos actos que yo les estoy diciendo aquí, usted está infringiendo la ley. Si roba, infringe la ley. Si se acuesta con su mujer, con la mujer ajena, o la mujer se acuesta con el hombre ajeno, comete infracción de la ley porque está quebrantando un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Y si usted está quebrantando la ley allí, está cometiendo pecado.